¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, en el día del juicio, vamos a analizar qué sucedió con la Constitución Política de la Ciudad de México. Un documento que parece que cayó en el olvido, pero que también parece que fue necesario para construir nuevas reglas de convivencia en esta ciudad. Hoy, con Tobián Ledesma, diputada constituyente, y con Rogelio Muñiz, uno de los hombres más importantes dentro de la construcción de esta Constitución, vamos a hacer el análisis. Quédese con nosotros. Bien, y como ya les decía hace un momento, ¿qué pasó con la Constitución Política de la Ciudad de México? Llegó el 31 de enero y prácticamente nadie se acordó del trabajo que cuando menos, digamos que de cara al aire, 100 personas habíamos estado tratando de sacarla. Y un equipo muchísimo más grande detrás durante meses. ¿Qué pasó el 5 de febrero? Que las autoridades de la Ciudad de México se acordaron que había una Constitución Federal, pero tampoco recordaron qué había pasado en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que sucedió? Y le decía yo a usted, vamos a tratar de analizarlo y para eso invitamos a Tobián Ledesma, diputada constituyente. ¿Cómo estás, Tobi? Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto verte. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un gusto de compartir con el público. El día de hoy vamos a analizar este proceso. Y Rogelio Muñiz, que de broma, pero muy en serio le decíamos, o yo le decía, el diputado 101, un hombre con una influencia importante dentro de lo que fue la creación de la construcción del andamiaje de la Constitución. Él fue secretario ejecutivo e integrante de la Comisión Ejecutiva del grupo redactor del proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México, coordinador de asesores de la Asamblea Constituyente y ahora es consultor en materia política y electoral, abogado postulante en materia constitucional y electoral, desde luego analista político y escribe en donde le dejan. Así es. Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tobián, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este tema de la Constitución y además el honor de estar con dos destacados constituyentes, una constituyente y constituyente tú también, haberlos conocido en ese proceso. Les agradezco la invitación, la oportunidad y gracias también al público que nos ve. Bueno, y empecemos a ver. Tobián, tú eres la gente que vive en la Ciudad de México, que ha estado toda su vida en la Ciudad de México. ¿Era necesaria una constitución política para la Ciudad de México? Creo que esa ha sido una de las preguntas constantes de que inició este proceso, desde incluso la elección, la votación, incluso justificar si era necesaria toda la construcción alrededor del discurso. Yo creo que sí. La Ciudad de México desde un proceso histórico se merecía una constitución. Ha habido miles de justificaciones históricas alrededor de imponer las decisiones políticas a la población de la Ciudad de México y la Constitución era darle la autonomía política a esta población que tanto se merecía. Y nunca iba a haber un tiempo histórico correcto. Nos tocó a nosotros y ese era el momento para hacerlo. Entonces sí, era necesario, nos toca a nosotros hacerlo y era el momento histórico de hacer la Constitución, bueno, que ahora tenemos y absorbimos un montón de coyunturas políticas, de reflejar derechos humanos, de implementar incluso pactos internacionales que el Estado mexicano ya había firmado. Correcto. Rogelio, a ver, dice Tobián, era necesario. Y muchos decían, ¿no fue capricho político? No, yo coincido con la constituyente. Sí era necesario. La Ciudad de México, que había sufrido una transformación
para ir evolucionando hacia lo que sería un Estado, o acercarse al menos a las características de un Estado. Había dado un paso importante en 1997 con la transformación y la elección del primer jefe de gobierno, del ingeniero Cárdenas. Y después los cambios que había habido entre el 97 y hasta que se aprueba la Constitución habían sido mínimos, se había mantenido el mismo estatus y era necesario ya cambiar, yo digo, en dos sentidos. Uno, insertarla en el Pacto Federal en condiciones casi idénticas a las de un Estado, que son las que después de la reforma política de la Ciudad de México y de la Constitución tiene. Ahora ya forma parte del constituyente permanente, se participa en las reformas a la Constitución Federal, tiene la misma distribución de competencias frente a la Federación que los Estados, lo cual antes no era. Y al interior creo que era necesario que se sentaran las bases de un cambio de régimen. Y esas bases quedaron establecidas en la Constitución. No se ha producido el cambio de régimen aún, porque está en proceso de reglamentarse la Constitución con las leyes que expide el Congreso y de implementarse. Pero era necesario un cambio de régimen que creo que sí quedó prefigurado en la Constitución. Y nada más para complementar, en términos de autonomía económica, en términos de decisiones hasta lo más legal, que yo defenderé siempre la creación de la figura de los concejales, que es esa participación de las personas, esa figura que es quien está en contacto con las poblaciones en las alcaldías, es fundamental. Esa figura no existía, ahora existe, se sigue perfeccionando, pero tenemos a las y los concejales ahora. Pero a ver, decía yo, tiene que ver con un capricho político, y le preguntaba a Rogelio, me dice, no, yo te pregunto a ti, el momento político que se vivió en ese momento, perdón por la redundancia, pero a ver, ahí estaba sucediendo otra cosa. Se estaba definiendo, por ejemplo, una candidatura hacia la presidencia de la República. Y esto nos traía o nos llevaba a que se elaborara un documento que tenía que ver con una serie de condicionamientos que podían favorecer a una causa que no era precisamente una causa consultada entre la mayoría. No, mira, yo creo que el problema fue que no se fueron dando las condiciones desde antes. El capricho político fue que no se hizo desde una década antes, que no se hizo desde el 97, donde la población de la Ciudad de México, del Distrito Federal, gritaba que la Ciudad de México necesitaba ser autónoma. Ahí el capricho político de la derecha era no darle la autonomía a la Ciudad de México. Evidentemente fueron alargándolas, empujando hasta que se dio en condiciones muy apretadas. Esa es mi lectura. Se fue dando en condiciones muy apretadas. Evidentemente teníamos ya condiciones políticas en la ciudad donde se venía ya dando una transformación política en la Ciudad de México y cohesionando un movimiento distinto que nos da las condiciones políticas en las que estamos actualmente, ¿no? Una transformación en la que estamos actualmente, pero el movimiento en la Ciudad de México ya venía desde antes. Entonces es por eso el constituyente, y no me dejarás mentir, es que legislamos de una manera muy apretada, ¿no? Donde teníamos un tiempo, por ejemplo, el capricho político para mí es que teníamos que entregar la Constitución el 31 de enero y legislar en esas condiciones fue muy, muy complicado, por ejemplo. A ver, Rogelio, pero tocaba un punto interesante, Tobián, la derecha. ¿Hubo intentos reales? Tú estabas ahí, digamos que tú eras así como que la pala que estaba meneándola. Hasta adentro, hasta el fondo estabas metido. ¿Los intentos por llevar la Constitución hacia la derecha fueron ciertos o no? A ver, yo te diría, digamos, en el proceso que vivió la elaboración de la Constitución, que fue la elaboración del proyecto y después la Asamblea Constituyente, yo te diría que en la elaboración del proyecto no. Tuve la oportunidad de participar, como ya lo mencionaste, como secretario ejecutivo, integrante de la comisión donde se redactó el proyecto de Constitución. Y la integración del grupo redactor, 29 personas en un inicio, finalmente 30, se integró una persona más. La integración era muy plural del grupo redactor y aunque era muy plural, en términos generales, sus integrantes eran personas con visión progresista, con una visión más hacia la izquierda, más progresista.
Y de hecho el proyecto, si tú comparas el proyecto con el texto final de la Constitución, tiene esa orientación, una orientación progresista, una orientación de izquierda. Entonces yo diría que ahí no. Obviamente cuando llega a la Asamblea Constituyente, que ustedes fueron parte muy importante como diputados constituyentes, la diputada Tobián y tú, en las negociaciones, por supuesto que sí, hubo de los grupos de derecha que estaban representados en la Asamblea, porque además fue muy plural, pues nos tocó ver, nos consta que hubo resistencias de la derecha a los avances más importantes de la Constitución. Hubo mucha resistencia al mínimo vital, hubo resistencia a la Carta de Derechos, incluso incorporar una Carta de Derechos tan robusta y tan importante. Creo que se dieron las resistencias, y a pesar de esas resistencias que se dieron ya en la Asamblea Constituyente, creo que se logró un texto bastante progresista. En 2017, poco después de que se publicó, hay una declaración de la secretaria ejecutiva de CEPAL, de Alicia Bárcena, donde dice que la Constitución de la Ciudad de México es una Constitución alineada con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces, lo dice la secretaria ejecutiva de CEPAL, que conoce el tema. Entonces, tener una Constitución alineada con la Agenda 2030 me parece que es muy importante. O sea, habla de la orientación que se logró. A pesar de las resistencias de la derecha en la Asamblea Constituyente, e incluso después, si más adelante lo tocamos, en las impugnaciones, también, después de que ya fue aprobada, como finalmente, efectivamente, la derecha no pudo imponer su visión en la Constitución, después se pretendió por la vía de las impugnaciones echar abajo esos avances. Pero me parece que no lo lograron. ¿Qué quedó, Tobián, del texto original? Por ejemplo, yo justo ahorita, hay cosas que me parecen muy importantes, que yo siento vivas incluso dentro, que son una herencia fundamental del trabajo del constituyente, que podemos palmar incluso en el trabajo actual hasta del Congreso Federal. Las actividades del gobierno, del Parlamento abierto, esta actividad que tuvimos nosotros de recibir directamente iniciativas ciudadanas que ahora se hacen en los foros de, por ejemplo, ahora en la reforma energética, por ejemplo, en el gobierno federal. Eso no había sucedido como sucedió en la Asamblea Constituyente, ¿no? Ese trabajo que nosotros hicimos de sesiones, eso a mí me parece fundamental. La discusión que tuvimos alrededor del gobierno abierto, el sistema de derechos humanos, que complejo como se redactó, ahora está, que además es una institución muy importante, que se está trabajando el sistema de derechos humanos. El derecho a defender derechos humanos es muy importante, de eso se habla poco, que es una herencia del convenio de Escazú, que no existe ninguna constitución a nivel internacional, es la única constitución que lo tiene, y se está trabajando para que en la constitución a nivel federal lo tenga, pero somos la única constitución del mundo que lo tiene. Eso hay que tenerlo, y obviamente a nivel personal, que además lo trabajamos con otras organizaciones, y que fue una herencia que el año pasado ya lo tiene la Constitución Federal, el reconocimiento de las personas afromexicanas. Ahora existe este reconocimiento, que es un compromiso después de trabajo con Washington. Este reconocimiento es fundamental. Rápidamente, Rogelio, ¿hubo una resistencia de la derecha a todo esto? Sí, en el seno ya del constituyente, sí, en las discusiones en las comisiones y en el pleno, sí hubo resistencias hasta el final, y sin embargo creo que se vencieron y se logró una constitución muy avanzada, progresista. ¿Sentiste la derecha en los debates, en el trabajo? Sí, hubo momentos incluso donde se tenían que parar las discusiones, ¿no? Siempre había momentos en donde tenías que parar, irte a discutir afuera de las curules, te decían, no, ¿por qué? Eso no existe, son inventos. En el tema de, por ejemplo, de reconocimiento de las personas afromexicanas, hubo columnas en los periódicos donde decían que nosotros queríamos crear
nuevas, dividir a la Ciudad de México para crear nuevas tipos de razas, que queríamos darle derechos a otras identidades, a personas que no eran mexicanas, y fue, por ejemplo, Cuadri dijo ese tipo de, en el periódico dijo declaraciones, pero lo dijeron. Exactamente. Como usted se ha dado cuenta, como usted ha visto, ha escuchado, hubo un trabajo, además de la redacción de cada uno de los artículos, por vencer inercias y por tratar de convertir a la Ciudad de México en algo así como un ejemplo de lo que podría pasar, de lo que debe pasar para el futuro en cuanto a derechos y libertades. De esto vamos a seguir conversando con nuestros invitados después de un breve corte. Regresamos con usted. Bien, gracias por seguir con nosotros. Entonces platicábamos, a ver, si esto logró construirse de una manera, digamos que mirando hacia el futuro, planteándonos que las cosas pueden mejorar en tiempos cercanos, que podemos tener una mejor relación con nosotros mismos a partir de derechos y libertades que deben de estar establecidos en la Constitución. Entonces, ¿por qué el desdén? ¿Por qué no se ha tratado de impulsar lo que se acordó en la Asamblea Constituyente? ¿Qué pasa, Tobián? ¿Le tienen miedo a la Constitución? Bueno, yo matizaría algunas cosas, yo no hablaría tanto de desdén, tendríamos que ver de qué manera se han ido transversalizando algunos temas. En materia del sistema de derechos humanos ha sido muy importante lo que se ha ido avanzando en el tema, se ha ido especificando en el sistema. Ha habido compañeros como Froilán Enciso, que trabajó mucho en la implementación del sistema de derechos humanos, que está perfectamente clarificado cómo se va avanzando en el sistema. El tema, por ejemplo, de gobierno abierto ha sido fundamental en algunas instituciones, cómo se ha ido trabajando. El tema de la consulta de pueblos y barrios originarios en algunos temas, ahora viene ese proceso, apenas, es que hay algunos temas que apenas vamos a ir viendo, cómo se van a ir trabajando en algunos temas. Ahí vienen los cambios de cómo estaba antes la figura de las representaciones en los pueblos y apenas viene. Hay temas que apenas vamos a empezar a ver cómo se van a ir reflejando. Entonces hay que ir viendo los retos que justo a la izquierda va a ir trabajando. Hay una reflexión que dijo Porfirio en la comisión de ciudadanía que compartíamos, que a mí nunca se me va a olvidar, que dijo, creamos muchos espacios de participación ciudadana que la izquierda tiene que aprovechar, porque si la izquierda no la aprovecha, quien los va a tomar es la derecha. Eso es fundamental y esa es una reflexión que dijo Porfirio, que dejó sobre la mesa en esa comisión, que ahí la puso y que justo la izquierda, más que temerla, si no analiza la Constitución, esos espacios de participación ciudadana, no los tiene que tomar, más que desde el gobierno, desde la participación ciudadana. A ver, Rogelio, yo sí siento que tienen miedo, porque no veo por dónde pisen seguros. Están como pensando más en cómo le hago para no desequilibrar la elección que viene, a qué tanto le hago para que esté mejor la sociedad. No sé, a lo mejor mi apreciación no es cierta, pero ¿tú cómo lo ves? No, yo sí coincido. Y hay datos, y ahorita los voy a mencionar, que lo demuestran. Yo creo que sí ha habido un desdén hacia la Constitución, no solo desde el gobierno del partido mayoritario, sino todos los partidos que están representados en el Congreso. Y la prueba de que ha habido un desdén es que se ha buscado posponer, y se ha buscado, y lo han logrado en el Congreso, posponer la reglamentación y la implementación de la Constitución. Bien, se le han hecho ha habido 14 decretos de reformas a la Constitución, en lo que va de su vigencia, que empezó en septiembre del 18. 14 decretos. De esos 14, 5 fueron exclusivamente a los transitorios, 2 de ellos desde 2019 y 2 en septiembre del año pasado, con la finalidad de posponer la reglamentación y la implementación de la Constitución. ¿Por qué se quiso posponer?
El plan original que se aprobó en la Asamblea Constituyente, ustedes lo saben bien, era que el 31 de diciembre de 2020, o sea, hace más de un año, ya estuviera reformado todo el orden jurídico de la ciudad y ajustado a la Constitución. 31 de diciembre de 2020. En la reforma que se hizo a los transitorios se mandó para el 31 de agosto de 2024. Es decir, se apuesta a que la reglamentación y la implementación de la Constitución se vaya un mes antes de que inicie el próximo gobierno. Y lo mismo si vemos el Plan General de Desarrollo, que debió haber estado en 2020, se va al 22, el Plan de Gobierno que debió haber estado en 21 se va a 23, todo se mandó a 23 o a 24. Tiene razón Tobián, vamos a empezar a ver, yo sí espero que ahora sí en los próximos 2 años se haga la implementación y no que venga otra reforma a los transitorios y lo mande para después. ¿Y por qué creo que es esto? Porque efectivamente, como lo decía yo al principio, esta Constitución marcó las bases de un cambio de régimen. Yo en algún momento, hace unos meses, escribía que el presidente de la República está buscando un cambio de régimen en el país y para eso tiene que negociar y hacer reformas constitucionales porque no tiene las bases constitucionales para hacerlo. Y él está convencido de que es necesario, y yo lo comparto. Hay una diferencia, en la Ciudad de México el cambio de régimen está planteado ya en la Constitución, ya solo había que implementarlo, no era necesario hacer reformas, había que implementarlo y no se ha implementado. Ahí está detenido porque sí la Constitución contiene una serie de nuevos equilibrios de poder. Cuando inició la vigencia, yo decía, quien gobierne en este sexenio va a tener que gobernar diferente a como lo hicieron todos los gobiernos anteriores, porque el modelo de gobierno planteado en la Constitución es muy distinto al del Estatuto de Gobierno anterior. Finalmente, eso ya no sucedió. Eso ya no sucedió por los transitorios, no es un tema de crítica al gobierno, es un tema objetivo. Si los transitorios llevan a que todo el orden jurídico y toda la implementación se va a dar en 2023 o 2024, a este gobierno ya no le tocó el cambio del régimen. El cambio de régimen se verá hasta el próximo gobierno, cuando esté terminado esto en 2024 y esté terminando junto. Digamos, la reglamentación de implementación, ustedes la aprobaron para 2 años y se va a hacer en 6. Claro. A ver, Tobián, ¿tú crees que el Congreso plantee que no está suficientemente madura nuestra sociedad política o no esté suficientemente madura nuestra misma sociedad civil como para poder tener las leyes, implementar las leyes que se plantearon en la Constitución? Yo creo que, y voy a hacer un breve recuento político, creo que uno de los temas que sucedió en el Constituyente, y ustedes no sé qué pensarán de eso, cuando estábamos legislando, hay momentos que nosotros teníamos dudas de ciertos actores políticos de por qué no se asomaban al Constituyente, ¿no? Y actores de la Ciudad de México. A la par de que nosotros estábamos legislando, estaba legislando la Asamblea del Distrito Federal en su momento, y nosotros seguíamos avanzando y no había un diálogo. A veces la Asamblea, la Constituyente, parece que estábamos legislando y que se relaciona con tu primer pregunta, ¿no? De si en realidad pareciera que estábamos trabajando para un capricho, pero realmente esto se necesitaba. Es decir, si en su momento el trabajo que nosotros estábamos realizando hubiera tenido un poco más de eco político, hubiera habido más comunicación de lo que estábamos haciendo, tal vez estuviera entendiendo más de lo que estábamos trabajando. Y no hubiera habido tal vez resistencia de ciertos actores que al llegar al al nuevo Congreso de la ciudad, entendieran con mayor profundidad lo que está plasmado en la Constitución. Para cerrar esta intervención con esta pregunta. Yo no creo que nadie no esté preparado para lo que está en una legislación, nunca, ¿no? Pues, si así fuera, las discusiones del constituyente del 57, del 17, no hubieran sido tan profundas como lo fueron, porque no es que no, las personas siempre están preparadas para lo que está discutiendo un constituyente.
Lo que hay que hacer es transmitir lo que están trabajando las y los legisladores y trabajar constantemente con su sociedad. Para eso están los representantes políticos. Y por eso el espíritu de los legisladores es constante. También sabemos que una constitución es cambiante. Y no, como constituyentes no podemos pretender que lo que escribimos no va a cambiar. Eso es real, son bases y fue una base y va a cambiar. El punto es que tenemos que seguir trabajando y estar en constante diálogo, para eso están las figuras que creamos. Entonces, el punto aquí es que los congresistas actuales deben estar en comunicación con la sociedad para crear leyes que echen a andar lo que nosotros trabajamos. A ver, pero rápidamente, ¿y entonces por qué el Congreso ha dilatado la implementación de esto? Si hay una preparación, si hay una madurez política, tanto en el sector de los propios legisladores como en la sociedad, ¿por qué se están dilatando? No, pero han echado a andar reformas muy importantes como la fiscalía, la sí, reforma pero ¿qué porcentaje de la Constitución se ha echado a andar? En eso sí no voy a profundizar. El trabajo del Congreso, no soy legisladora actualmente. No, lo que pasa es que parece que ahí hay, claro, cosas que se han escogido y que se han metido. Pero diría entonces, Rogelio, ¿por qué se ha dilatado? Yo sí creo que hay resistencias al cambio. Si se reglamenta y si se implementa todo lo que está en la Constitución, si se hubiera hecho en los tiempos que se aprobó en la Asamblea Constituyente, es decir, en 2 años, ya estaría ahorita dándose el cambio de régimen. E insisto, ¿qué significa el cambio de régimen? Significa nuevos equilibrios, significa contrapesos a los poderes, la creación del sistema de planeación, la creación, por ejemplo, de un plan general de desarrollo a 20 años, pues significa un contrapeso al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Por eso, pero ahí tenemos que preguntarle a los congresistas actuales qué es lo que está pasando. Nosotros como constituyentes no podemos saber. Nosotros necesitamos unas bases, pero hay que hablar con los congresistas. A ellos es a los que hay que cuestionarlos, a los representantes actuales. Sí, creo que el cuestionamiento ya se ha dado durante los últimos 3 años, 4 años. Pero ahí no llega nada. Concretamente yo he preguntado por muchos artículos que simplemente no se quieren tocar. Cada reforma en los transitorios ha habido cuestionamientos. Por ejemplo, cada que se han publicado reformas, yo los he hecho públicos en mis artículos, de por qué se pospone. Y no hay respuesta realmente, no hay una respuesta de por qué se pospone. Simplemente se presenta la iniciativa, llega y ahora estos transitorios cambian y cambiamos las fechas. Por ejemplo, hay temas en los que se ha cambiado hasta en 2 ocasiones la fecha. O sea, se pospuso de la original del 19 para el 21 y luego se pasó del 21 al 24. Entonces creo que sí hay una resistencia a profundizar en los cambios, porque van a implicar, insisto, contrapesos, van a implicar una modificación del modelo de desarrollo. Por ejemplo, el programa de ordenamiento territorial modificará todo el esquema de desarrollo urbano de la ciudad. Y es un programa que ya debería estar aprobado desde 2021. Obviamente implica cambios que yo creo que no se han querido dar y por eso está la resistencia. Digamos, se ha dejado de vamos a cambiar los transitorios, llevemos esto hasta el 24 para que a quien le toque el cambio de régimen, a quien le toque los nuevos equilibrios, a quien le toque los cambios sea hasta el siguiente gobierno. Bien, usted ha escuchado también en todo esto cómo se dieron las discusiones, porque como esto sucedió aquí, también sucedía en las mesas de discusión de cada una de las comisiones que se formaron para darle cuerpo a la Constitución Política de la Ciudad de México. Así se dieron, así fueron transcurriendo las discusiones, pero también había intención, la intención de lograr algo que fuera benéfico para la Ciudad de México. ¿Qué sucedió entonces? ¿Es realmente todo lo que se dijo ahí podría ser mejor para esta ciudad, para nosotros que habitamos la Ciudad de México? Y algo muy importante, ¿cuál es el valor del voto en todo esto? ¿Qué tanto en la elección tendrá que ver el voto? Vamos a seguir discutiendo con nuestros compañeros, con nuestros amigos
sobre qué sucedió en la Constitución de la Ciudad de México. Espérenos un momento mientras hay una identificación de canal. Regresamos rápido. Bien, muchas gracias por permanecer con nosotros aquí en el Día del Juicio, donde lo que estamos tratando de darle a usted son elementos necesarios para juzgar, para hacer su juicio sobre lo que pasó, pues no hace mucho, hace 5 años que tenemos Constitución, pero ¿usted lo ha sentido? ¿Usted se ha dado cuenta de que tenemos formas diferentes de gobierno en la ciudad? Tobián, ¿cuáles han sido las diferencias? ¿Cómo tendríamos que haberlo sentido? Algo muy importante es, en la Constitución hablamos de diferentes tipos de democracia. Algo, por ejemplo, hablamos de democracia participativa, democracia directa, formas de participación, consulta, revocación de mandato. Algo, por ejemplo, que fue una de las iniciativas, que es una figura, la observación electoral para personas menores de 18 años. Es algo que ya hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hizo niños que pudieron hacer observación de una manera diferente, pero se pudo hacer. Algo que se pueden optar, por ejemplo, acciones directas que tienen que ver con los derechos humanos, es decir, sé que son cosas muy sutiles, pero que se pueden palmar dentro de las acciones que nosotros trabajamos. 5 años es poco desde una perspectiva, puede ser mucho desde otra perspectiva, pero nosotros tenemos una carta de derechos que no tienen otros estados desde, por ejemplo, la perspectiva de género. Tenemos derechos que las mujeres hemos trabajado mucho durante mucho tiempo y están en esa carta de derechos reconocidos, plasmados, que son fundamentales y ya están, y que se dieron discusiones, que están ya incluso elevados discusiones en la Suprema Corte de Justicia. En materia de libertad de expresión, se reconoció, por ejemplo, la definición de lo que es una persona periodista, ¿no? Se reconoció la Ciudad de México una ciudad refugio para las y los periodistas. A esta ciudad llegan periodistas de todo el país buscando refugio por diferentes razones y se atienden. Entonces, es fundamental en ese sentido y eso está en nuestra Constitución. Entonces, de manera sutil se han dado diferentes procesos y hablando incluso por las comisiones en las que pertenecí y en las iniciativas que trabajé en materia, por ejemplo, de transparencia, se hizo todo un proceso que se dio a la par de cuando se estaba trabajando a nivel federal y está reconocida en nuestra Constitución, cosa que en constituciones locales de otros estados no se tiene. Avanzada la Constitución. Sí, yo por eso hacía la referencia del comentario de la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Por qué no se ha sentido? Que creo que eso es una pregunta muy válida, porque la gente dice, bueno, hay una nueva Constitución o va a haber un cambio de régimen y eso cómo me beneficia. Y tienen razón. Pero ¿por qué no se ha sentido? Porque la Constitución plantea la existencia de un programa general de bienestar social que no está implementado como tal. Existen acciones, sí, claro que hay acciones, hay políticas, hay cosas, pero el programa general no. Habla, por ejemplo, de que la hacienda pública se debe orientar al cumplimiento efectivo de todos los derechos sociales. No ha habido una revisión del diseño presupuestal orientado al ejercicio de los derechos. Como bien decía la constituyente Tobián Ledesma, muchos derechos están aquí en la Carta de Derechos de la Constitución, derechos sociales que cambiarían la configuración o el funcionamiento de la ciudad. Pero si no se tiene completamente integrado el sistema de planeación, si no se tiene completamente integrado el sistema general de bienestar que debe integrar, por ejemplo, la Constitución habla de que el eje supremo, el principio supremo es la dignidad humana y no lo deja en un mero enunciado. Dice cómo se lleva a la práctica eso, cómo beneficia a la gente del tema de la dignidad humana mediante el ingreso mínimo vital o el mínimo vital. No se ha implementado el mínimo vital, no se ha hecho la ley para el mínimo vital, que no significa solo el tema de las transferencias monetarias, que las transferencias monetarias son parte muy importante del mínimo vital, pero el mínimo vital es un conjunto de mecanismos
para garantizar la dignidad de las personas en tema de política social, de programas sociales, de políticas públicas. Entonces, no está creado, por ejemplo, el Sistema General de Cuidados. Está el derecho al cuidado. Incluso se está buscando poner en la Constitución Federal esto que está en la de la Ciudad de México. Yo decía hace rato, ¿qué tan avanzada es? Que decía, de las 18 reformas que están hechas a la Constitución Federal en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, 9 tienen un referente en la Constitución de la Ciudad de México. Ya mencionó Tobián el tema de las comunidades afromexicanas, que se reconocen como parte de la conformación pluricultural de la ciudad, pero también la educativa que se hizo a nivel federal, pero también la social que se hizo en el cuarto constitucional en materia de salud y de los programas del derecho de las personas, de adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de bachillerato a recibir una beca. Ya decíamos fuero, revocación de mandato. O sea, hay muchas, son 9 de las 18 que estuvieron primero en la Constitución de la Ciudad de México y ahora, en estos últimos 3 años, se han elevado a la Constitución Federal, porque son realmente de avanzada. ¿Qué ha faltado? La implementación. Cuando esté la ley del mínimo vital, que no sé... Bueno, en materia de mínimo vital, o sea, todas las acciones de los programas de transferencia directa que se dan actualmente, que se van a la par con el gobierno federal, algunas que solo existen en la Ciudad de México, se van de la mano con el mínimo vital. No se llaman así, pero se basan en ese derecho. ¿Cómo que va a haber? Son las transferencias directas, ¿no? O sea... Pero aquí se suprimieron, las tres que marca la Constitución se suprimieron para mandarlos a los padrones federales. O sea, efectivamente se dan, pero ahí hubo incluso una violación constitucional. Si nos atendemos a lo que la Suprema Corte ha dicho, la Suprema Corte ha dicho que cuando se ha otorgado, de acuerdo al primero de la Constitución Federal, cuando ya se ha otorgado un nivel de protección a los derechos, no se puede retroceder, no se puede suprimir. Hay jurisprudencia de la Corte. No, pero incluso se habla, son ingresos a nivel de la Ciudad de México, hay para mujeres, niños, incluso para periodistas. Sí, que no existen en el nivel federal. Que a nivel federal. Eso sí. Sí, o sea, tienes razón en cuanto a que hay algunos en la ciudad que no están a nivel federal o en otros o en esos estados. No, o sea, que no se llaman mínimo vital, pero son transferencias directas, o sea, que se basan en programas sociales que se manejan desde esa perspectiva. O sea, hay temas que incluso fue una discusión que se dio en el constituyente. Recordemos esa discusión que justo cuando se suben ciertos constituyentes que nos sacan esta cifra enorme que dicen que no, ¿cómo vamos a aprobar ese derecho? Que era impagable y que nosotros argumentábamos diciendo, son estos programas sociales. Hablemos que en Bolivia, que existe este mismo derecho de mínimo vital, que tiene otro nombre, hablábamos de que tiene que ver con un periodo de vida. Hablemos desde esta perspectiva, es una perspectiva social, desde la izquierda. Si complementamos, existe, el tema es la construcción de cómo vamos a ir complementando todos estos programas, ¿no? No es un retroceso, es un complemento de todo lo que ya existe desde infancia hasta a los adultos mayores. Sí, yo recuerdo que Lerdo de Tejada se había subido para tratar de... Y le dijimos por ahí qué era lo que gastaba cada uno de los estados, cuánto se desaprovechaba y cómo sí se podía lograr. Ahora con esto de las transferencias, pero entonces hablábamos del mínimo vital, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo con Tobián. O sea, hay transferencias, hay programas que formarían parte del núcleo del mínimo vital, pero el mínimo vital como mecanismo no está creado porque no está la ley. Entonces no está creado. Sí están. Y yo cuando hablaba de retroceso es lo siguiente. En la Ciudad de México existían transferencias monetarias en la pensión no contributiva para adultos mayores desde principios del siglo, para personas con discapacidad desde hace una década y para estudiantes de bachillerato desde hace por lo menos 2 gobiernos, un gobierno y medio. Y se pusieron en la Constitución. Se establecieron, no los programas, los derechos, pues en la Constitución se ponen derechos, no programas de políticas públicas, los derechos. Y cuando se inicia esta administración y el gobierno federal, efectivamente se decide, no solo la Ciudad de México,
la mayoría de los estados, con la Ciudad de México, que los programas que coincidieran con los federales se suprimirían las entidades federativas y se darían los federales. Entonces, sí hay ahí un tema de regresividad. Están los programas. También hay que decir, como lo dices, hay otros programas que no existen ni al nivel federal ni en las otras entidades federativas y que también apoyan para el ingreso de las familias. Tobián, ¿cuál es el futuro de la Constitución? La Constitución de la Ciudad de México existe. En ese sentido, el Congreso de la Ciudad de México tendrá que seguir trabajando, como se dice, con el espíritu del constituyente, siempre de aquí en adelante, seguir trabajando en reformas constitucionales no violatorias en materia de derechos humanos y además con los pactos internacionales que firme el Estado mexicano en la materia. Todos los congresistas de aquí en adelante tendrán que trabajar con la Constitución y deberán trabajar en materia de los derechos humanos. Rogelio. Pues esperar que el Congreso de la Ciudad de México, en estos nuevos plazos que se fijó, modificó los plazos de la Asamblea Constituyente, ahora sí cumpla y hacia finales de su periodo, termina en septiembre del 24 y se pusieron como plazo el 31 de agosto del 24, ahora sí desarrollen toda la legislación, se reglamente y esperar que en el próximo gobierno se implemente el contenido de la Constitución, porque en este difícilmente alcanzará, dado los nuevos plazos que se marcaron. Bien, creo que este es un tema que debemos seguir discutiendo. Creo que usted merece tener todos los cabos que están sueltos hoy en la discusión sobre la Constitución y debe usted entender cuáles son las reglas que nos hemos dado para convivir mejor en esta ciudad. Soy Miguel Ángel Velázquez y le invito a nuestra próxima reunión donde seguiremos hablando de esto, de la Constitución, de los saberes y los derechos del ciudadano. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.